Hoy en el libro de Efesios, capítulo 5, en un torrente de aluvión de cosas de Dios coincidentes que van coincidiendo y que van profundizándose en el plan y el propósito de Dios para estos tiempos, ¿no? Porque Dios, dentro de los tiempos macros y generales y grandes, a donde nuestras vidas y nuestra como iglesia tiene momentos precisos como este, donde el énfasis de Dios en este momento vuelve a ser una vez más a través de Cristo en lo que tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Algo que tiene que sobrevenir sobre tu vida, que tiene que venir como algo que se ponga sobrevenir por sobre todo lo demás, que seas bajo la cubierta de sus alas como Dios omnipotente. Así que Efesios capítulo 5, decíamos, y versículo 18. Amado, te damos gracias por esta palabra que hoy vamos a estar recibiendo. Te pedimos eso, que lo recibamos de ti, que seas tú el autor y el consumador de esta palabra, haciéndola tú en nosotros vigente y poderosa y atravesora de murallas. Señor, si acaso tuviera tu iglesia, Señor, que lo frágil y poroso y abierto de los corazones sea lo sensible necesario para que hoy reciban un eco interior, Señor, de una fuerza gloriosa, Señor, que tu palabra esté tempestuosamente ministrando, haciendo y transformando en la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Y leemos Efesios capítulo 5 y versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo leo de vuelta, solo ese versículo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Gracias por esta palabra, amado. Gracias porque tú mismo eres la palabra y estás en la palabra viva y eficaz. Gracias, Cristo. Y damos honor y damos gloria. Amados, tomen asiento. Está muy lindo, ¿no? Esta sintonía con Dios, mayúscula y mayormente convocadora. El momento es preciso, como recién decíamos. Yo vengo de lo reciente. ¿Y qué es lo reciente mío? Bueno, lo de ayer. Ayer en la iglesia de Playa Pascual, Dios estuvo hablando en este mismo énfasis, ¿no? Y como que quedó ese eco y como que queda ese surco para recorrerlo nosotros también desde acá, en lo que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Y Dios nos hablaba ayer de alguien que lo mencionamos así, ¿no? Como de campo raso, mencionándolo al que no era todavía diácono, pero luego pasó a ser diácono, Esteban. Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Y cómo él tuvo esto como una significancia súper importante, transformadora y relevante ante la mirada del gran yo soy. Yo creo que hay como dos grandes escalones en este tiempo: los no tanto ungidos y los ungidos de verdad. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, yo quiero ser un ungido de verdad? Porque en verdad todos los que han recibido a Cristo están con un sello, por lo menos, ¿no? Se habla de que nosotros, bueno, versículo 30 del capítulo anterior, capítulo 4, dice, por ejemplo, hablando del Espíritu Santo, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, desde el momento que vos creíste en Jesucristo, recibiste el Espíritu Santo a modo y medida de sello, como diciendo: Dios, este es mío. Como algo que te está señalando y distinguiendo. Pero a partir de ahí se nos habla de la medida doctrinal en la cual tenemos que estar, y es lleno del Espíritu Santo. Fíjate, esto es así, y siempre lo decimos, ¿no? Que el Señor Jesús le dijo a sus primeros grandes discípulos, ¿no? Porque eran discípulos de primera línea, discípulos de ahí directamente con el Señor, estuvieron, y me estoy refiriendo a los mismísimos apóstoles y todos los muchos más, que también el Señor fue añadiendo en grandes multitudes. Le dijo el Señor: no salgan de Jerusalén, no hagan nada, hasta que reciban el poder, hasta que reciban el Espíritu Santo. Y nosotros a veces simplemente nos atrevemos y nos aventuramos a vivir solo con la medida mínima, ¿no? La medida de llenura, no, la medida de sello. Hemos sido sellados
para el día de la redención con el Espíritu Santo. Es decir, Dios dice y sabe quién es de Él, entonces para el día de la redención el Señor te tiene marcado. Y a veces se camina con esos mínimos. Yo me acuerdo, y bueno, no es me acuerdo solamente, es a veces algo bastante cotidiano cuando ando en vehículo, ¿no? A veces uno anda con la reserva del tanque, ¿no? Pero siempre estás ahí ojeando porque si en cualquier momento me quedo. Y esto es un poco igual. Si vos no estás en la medida a full, ¿no? A mí me gusta andar con el auto de mi hijo, que me lo prestó recién. Ustedes saben que el chinito se rompió, ¿no? Y ahí lo tengo todavía juntando polvo allá en casa. Ya llegará el momento, luego de pagar el alquiler, estamos en modo ahorro. Y cuando ando en el auto de mi hijo, siempre tiene la aguja full, ¿no? Siempre lleno el tanque. Entonces uno anda tranquilo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que vos andes tranquilo y estés lleno del Espíritu Santo. Y que tu tanque esté lleno realmente de Él. Y ¿sabés qué? Es maravilloso porque en cavidad somos eso. Porque somos vasos. ¿Qué más dice la Biblia? Somos templo y somos canales de bendición a través del Espíritu Santo. Así que en estructura, sí, en lo que somos en sí mismo, en Dios, no sé si lo habías notado, pero sabelo si no, sos justamente un recipiente, un vaso, un templo o un canal de bendición para el Espíritu Santo. O sea, acá cuadra todo, acá no queda nada afuera, si es que no dejamos que quede nada afuera. Aunque en realidad, de luego que uno se llena del Espíritu Santo, se vuelve salpicón. Terminás salpicando a otros para salvación y vida eterna. Pero el Señor se tiene que tomar el trabajo de decirle a la iglesia de los Efesios de que ellos tienen que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y a quién se los tiene que decir? Impresionantemente, ¿no? Alguna cosa que uno dice, pero ¿cómo? Si ellos son la iglesia de los Efesios. ¿Y qué me estoy refiriendo con esto que te estoy más o menos queriéndote enfatizar y no todavía del todo? Y es que, bueno, si vamos a mirar el libro de Efesios, está hablando de una iglesia aguerrida, una iglesia batallada, una iglesia donde se le tiene que escribir, mirá, que tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Así que avispate y llenate del Espíritu Santo. Y esto es un tiempo de Efesios. Este es un tiempo, amado, donde creo que sí, obviamente lo has notado, donde el enemigo anda como rugiente, ¿no? Como león rugiente, buscando a ver a quién se puede devorar. Y la verdad es que no se va a poder devorar jamás a alguien que esté como tu maestro, que esté como Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba humanamente en debilidad, ¿por qué te lo digo? Porque venía de 40 días y 40 noches de ayuno, él se enfrenta con Satanás. Y Satanás vino así, con el regañadiente, siempre tratando él de meter la cola, pero no pudo ni en la más mínima con Jesús. Porque dice, justamente ahí por Mateo capítulo 4, que el Señor dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, él estaba guiado por el Espíritu, estaba lleno del Espíritu Santo. Y amantísimo, esto es la consigna diferencial que puede hacer diferencias en nosotros, pero también en lo que te voy a decir ahora, en lo que es el rapto de la iglesia. Porque Cristo viene pronto. Y Él no viene por la chatura de los que anden chatos y en chatura espiritual. Él viene por una iglesia gloriosa, ¿sí? Una iglesia llena del Espíritu Santo. Y vuelvo a lo que ya te dije, de hecho nosotros somos recipientes de Él. No somos recipientes de cualquier otra yerba, ¿no? Como se diría. Porque si vos querés llenar algo, pero eso que vos querés llenar ya está lleno de viruta, no sé de qué cosas de este mundo, no va a entrar el Espíritu Santo en aquel que esté lleno de lo que no debe. O sea que para ser llenos del Espíritu Santo nosotros tenemos que vaciarnos de lo demás. Nosotros tenemos que entender que no somos nuestros, que no somos de esto o de aquello, o del conflicto o del problema. Lo decíamos ayer en el caso de Esteban. A Esteban le estaban lloviendo literalmente las piedras, lo estaban apedreando, el primer mártir cristiano.
Y él, en medio de esa desazón, de un momento terrible, terrible y doloroso, dice que él tenía sus ojos puestos en Jesús. Dice que él vio, y viendo los cielos abiertos, vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús a la diestra de Dios. ¿Sabés por qué? Por lo primero que ya te dije de Esteban. Pero lo vuelve a enfatizar aún en el momento conflictivo. Lo primero que habla de Esteban, el relato de la Escritura, dice: y él, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos. ¿Sabés qué? Es tremendo, ¿no? Como uno sintoniza de otra manera cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Cuando uno, entonces, como veníamos diciendo, se vacía de lo de uno, de lo del entorno, lo del momento. Para poder estar lleno del Espíritu Santo hay que hacerle lugar a Dios. Viste que cuando uno recibió a Jesús, justamente uno le hizo lugar, uno le abrió el corazón y Cristo entró. Y ahora el Señor, ocupando su lugar desde ahí adentro, Él mismo de alguna manera quiere, ¿sí?, asemejarse en vos a Él mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabés que Jesús es el primogénito entre muchos? No, pastor, Él es el unigénito, sí, del Padre. Pero la Biblia dice que Él es el primogénito entre muchos. ¿Qué quiere decir? Que muchos tenemos que ser como Jesús. Y muchos tenemos que, en definitiva, dar lugar y cavidad a esto tan lindo, tan notable, tan notorio, tan accesible y tan de estos días de Efesios, de guerra espiritual, esto de poder ser, versículo 18 al final, ser llenos del Espíritu de Dios. Es algo maravilloso, ¿viste? Cuando uno se llena de lo malo se siente mal. Pero cuando uno se llena del Espíritu de Dios, ¿cómo te lo relato eso? ¿Cómo te lo expreso? ¿Cómo te lo detallo? ¿Cómo te lo describo? Es imposible. No hay manera de describirte eso que bien que lo hizo el Señor cuando dijo: de su interior correrán ríos de agua de vida. Nada mejor definido, ¿no? En el interior, ríos. Ayer hablaba con el verdurero de Plaza Pascual, mirá. Claro, porque yo compro ya surtido semanal para la casa, porque me gustaron los precios baratos y la fruta y la verdura no está mal ahí. Y siempre, ¿no? Ahí como que rodeando, y siempre uno que va, y bueno, ya saben que soy el pastor, y hola pastor, y para acá y para allá. Y yo veo que siempre el dueño me anda mosqueando, me anda a la vuelta, ¿no? Me anda con las atenciones, con esos tratos especiales. Y ayer se me plantó adelante y nos pusimos a hablar. Y realmente uno le podía hablar de estas cosas cuando él decía: bueno, pero eso que vos hablas es ficticio, porque me estás hablando de cosas no visibles y reales, y bueno, bla, bla, bla. Y yo le decía: ¿y qué señal hay de eso? Bueno, la señal que hay de eso es que Cristo murió en la cruz, pero la señal, sobre todo, y es lo que Dios ponía en mi corazón, la señal la vas a tener en vos mismo. Vos mismo vas a experimentar, si vos tenés la fe necesaria para recibir a Cristo, vas a experimentar el antes y el después de Cristo, la vida transformada que hay en Jesús. Pero que eso viene sellado en Cristo para esta salvación a través del Espíritu Santo, que ya te dije, pero también, como ya te dije, hay que buscar ahora la llenura y no conformarse con el sello nada más. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios. ¿Es algo que se está sugiriendo? No, es un mandato, es una anteposición, es un ponerlo en prioridad. Cuando habla de esto, en el versículo 18 dice: antes bien ser lleno del Espíritu Santo, antes que cualquier otra cosa, antes que se te llene el alma de lo malo, antes de que encuentre el pecado lugar porque no está lleno del Espíritu Santo. Y hermano, esto, un poco como lo veníamos también diciendo, un poco bastante como el primogénito entre muchos, como Jesucristo, también nosotros. Y ahí va el ejemplo y la rúbrica en el versículo 1 de este capítulo 5, donde dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a Cristo. ¿Cómo era él? Era varón de Dios, era un varón ungido. Era alguien que andaba haciendo maravillas. Era alguien que el poder de Dios se desprendía aún de él y de su sombra y del borde de sus vestiduras. Ayer fue muy lindo en este sentido, como te comentaba, en la iglesia de Playa Pascual termina la predicación, que cantamos algo y que volvemos a la administración con la gente, y allá es chiquito en realidad,
Entonces, generalmente cuando viene ese momento yo ni agarro el micrófono, ¿no? Voy así a boca de jarro y orando y ministrando y Señor esto, Señor aquello, derrama tu Espíritu Santo, ¿no? Y empiezo a orar por cada uno, en ponerle las manos y de repente el poder de Dios cae de una manera tremenda sobre una persona que yo ni me imaginaba que estaba en la condición espiritual que estaba y se manifestaron los demonios. Y todo eso, ¿por qué? Porque Juan no, porque el Espíritu Santo que está en Juan. Porque es la luz de Dios, es la gloria de Dios que te hace resplandecer en medio de las tinieblas. Eso, hermano, que viene y que quiere hacerse en vos también y afianzarse en vos también, sabiéndote que sos, como dice acá, un imitador, tenés que ser de Cristo, pero que sos ¿qué también? Un hijo amado. ¿Por qué el Señor te quiere lleno del Espíritu Santo? Porque te ama. ¿Por qué te selló? Para no perderte. Pero para que te vayas con Él en el rapto, tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Él te ama. Él te necesita cuidado y no desprotegido. Por eso el Señor dijo, no te voy a dejar huérfano. Vendré a vosotros, enviaré al otro Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes y en ustedes, pero el mundo no lo puede recibir. Por eso el mundo está tan falible, porque por eso el mundo está tan de cabeza y tumbado de derecha y de izquierda. Pero sos un hijo amado y como amado que sos, cuidado. Y no estás en orfandad. Estarías en orfandad si vos mantuvieras una medida baja en esto. O mantuvieras tristemente, ¿no? Valga la redundancia, el versículo 30 que leíamos el capítulo 4, tuvieras contristado el Espíritu Santo. ¿Vos entendés que el pecado ofende a Dios? ¿Vos entendés que una vida desordenada, inmoral, lo que sea, no le agrada a Dios y entonces el Espíritu Santo se contrista? El Espíritu Santo que está ahí te ve como un vaso, que sos un amado de Dios el Padre y que no te quiere perder. Mirá el precio que le costamos al Señor. Dios envía a su unigénito y amado Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero igual lo mandó a la matanza por nosotros, Dios el Padre. Pero ahora, dado esta vindicación maravillosa de ser salvos mediante la sangre de Cristo, no nos deja en orfandad. Nos da el Paracleto, que se llama el Espíritu Santo. Nos da la llenura, donde entonces cuando venga el enemigo no va a poder entrar. Donde vos te vas a embriagar. Porque si vos lo mirás, acá está hablando en relacionamiento, ¿sí? En semejanza. De esto que estamos hablando lo compara con el vino. Entonces cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ¿viste un borracho? A los borrachos le cambian, ¿no? Un poco los sentidos, ¿no? Pierde noción y pierde el buen juicio y pierde los sentidos. Pero el Espíritu Santo, si bien se compara y se habla un poco en esa misma razón, pero contrapuesta, obviamente. ¿Te acordás? En Pentecostés, ¿qué decía la gente? Estos están borrachos, están embriagados. Pero y es verdad, pero en contraposición es como estar embriagado, pero en contraposición. No es que tus sentidos se embotan y se ponen como un torpe borracho que hace macanas y que se anda cayendo a los tumbos. Tus sentidos en el acción del Espíritu Santo se agudizan. Tus sentidos se ponen en orden según Dios. Y lo que vos veías y percibirías de otra manera, con otro sentido común, vas a tener un sentido poderoso en Dios. Y no vas a mirar el problema como algo que te asusta. No vas a mirar al enemigo como de abajo. Vas a tener un sentido desarrollado según el Espíritu te da. ¿Me vas siguiendo? Vas a entrar en esa borrachera, pero la contrapuesta, la de Dios, ¿no? ¿Viste cómo anda el borracho? Anda a los tumbos, que se cae, que me levanto, que me caigo. Y que se anda siempre apoyando en la pared o en alguien, si tiene, y si no, se va de cabeza. Pero cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, andás firme. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, no andás como el borracho hablando macanas. No, estás hablando en la unción, pero del Espíritu Santo. ¿Me vas siguiendo? Así que no te embriagues con todo eso, sino llenate del Espíritu Santo y te vas a ver un borrachito del cielo. Pero en el buen sentido, en el buen juicio. Vas a caminar derechito, vas a tener sentidos espirituales desarrollados, no vas a ver
razonando las circunstancias como un normal y un natural, sino como un espiritual. Entonces vas a mirar las cosas sin el chucho y sin el susto. Vas a mirar las cosas con fe. Porque los frutos del Espíritu Santo, uno de esos es la fe, hermano. Yo lo decía ayer a alguien desarmadísima esa. Y alguien de vanguardia, uno dice, bueno, esta jamás me va a faltar en la nómina de la primera línea, no en el servicio. Y ahí estaba, tan pobre, tan triste, tan desarmada. Y yo le decía, bueno, ¿sabes qué? Está bien, eso que te pasa, nos pasa a todos en algún momento. Mirá que en algún momento viene un momento de quiebre emocional y de muchas cosas nuestras y humanas. Pero yo le decía, ¿sabes? Tenés que levantar el escudo de la fe. Y ¿sabes? Cuando uno está en Jesús, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno tiene ese desarrollo de Dios que nos hace vivir en sentidos nuevos del entendimiento y la conjunción de las cosas que nos están sucediendo. Y vamos a poder ser personas así como no podríamos ser de otra manera. ¿Sí? Y por eso dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y habla de él como vino. A mí me sorprendía un poco datos e información que yo indagando, hurgando, encontraba. Y me encontré que hay diferentes tipos de vino, no solamente el vino que nosotros conocemos de la uva. Así como te lo digo, hay vino de arroz, de la fermentación del arroz. Los chinos toman eso que lo llaman vino, o es en semejanza al vino que se llama suco. Y también hay vino de palmeras, y ese tipo de situación que dice, bueno, que hayan cosas parecidas pero a la vez tan diferentes. Esto que nos tiene que poner sobre aviso de que tenemos que estar buscando la unción genuina en este tiempo. La de Dios, la verdadera, no la que se parece. Porque parecido no es igual. Y de verdad que es un tiempo de reseña, ¿no? De uno mirar y volver a mirar, contemplar y confirmar todo. Todo porque no todo, por ejemplo, el que dice Señor, Señor, sí hace la voluntad de Dios. Entonces uno tiene que probar los espíritus. Uno tiene que entender que no todo lo que brilla es oro en este sentido, ¿no? Que hay quizás otros tipos de vinos y de realidades en este aspecto, pero una es la paloma mía, dice el Señor. Una es la iglesia de Cristo. Y uno tiene que estar siempre acá, ¿no? En lo genuino, en lo verdadero de Dios, en esto que sí mana del verdadero origen del vino, ¿no? Y el verdadero vino tiene origen en la uva, ¿no? Y la uva en la Biblia es tipo ¿de qué? Y en el aspecto mismo es tipo de la sangre de Cristo. Le damos gracias al Señor por su sangre preciosa, porque es a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario que somos hechos aceptos, para que entonces venga a nosotros desde lo alto la unción del Espíritu Santo. La cual, hermano, no es como la borrachera, como decíamos, en comparación, en contraposición con el vino, para mirarlo en contraposición en lo que no es, pero sin lo que es. ¿Y a qué me refiero? Como diciendo, no se embriaguéis con vino, como decía, en el cual hay disolución. ¿Sabés que cuando estamos en la unción verdadera de Dios, lejos de la disolución hay unión con Dios? Es un apego, es un entrarte puertas adentro en Cristo, un llegar a profundidades inescrutables. Dice que nadie conoce mejor a Dios que el Espíritu mismo de Dios. Y Él es el que nos da testimonio de Él. El Espíritu de Dios nos revela las cosas que están reservadas especialmente para los que le aman. Entonces el Espíritu de Dios te funde en un mismo fuego con la presencia de Dios y te haces sólidamente más de Él. Más que de otra manera, porque no es por fuerza. No es por ayuda de ejército, es por el Espíritu de Dios, que no vas a estar en disolución, ¿sabes qué? Con Dios mismo, sino que vas a estar en unidad plena con Él, vas a aún andar en el Espíritu. Te vas a volver un espiritual, aún en tu manera de pensar, de decidir y de caminar, aunque seas criticado.
Porque pasás a andar en una realidad diferente, andás en una estratosfera espiritual para otros, en unas alturas que no te van a entender muchas veces. Y vas a pasar a ser un agente, entonces, no de disolución, de división, sino un instrumento de reconciliación. Porque en el vino terrenal hay disolución, ¿sí? Así como lo escuchás. ¿Cuántas familias han sido destruidas por el alcoholismo y se rompió el hogar? Porque el alcohol, la borrachera terrenal, trae disolución. Pero estar borrachos de la gloria de Dios te une con Dios y te une con tu amigo, te une con tu hermano, y escuchá bien, hasta con tu enemigo. Porque vas a tener un amor sobrenatural. Vas a estar borracho, para la gente va a decir, piensa que está mareado. ¿Cómo puede estar tratando así al que lo destrata de esta otra manera? ¿Cómo puede ser? Es que empezás a andar como de cabeza, pero en verdad al derecho. Porque lo que es locura para el mundo es cordura para Dios. Y eso te busca problemas, te trae problemas. Si no, pregúntale a Esteban que le llovían las piedras, ¿no? Por ser quien era, una persona diferenciada, una persona llena del Espíritu Santo. Pero una persona llena del Espíritu Santo, y termino con la prédica entonces de ayer, es una persona que, cuando está lleno del Espíritu Santo, es una persona que ve a Jesús. Él dijo, veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios y veo al Hijo de Dios a la diestra de Dios. Es hermoso, hermano. El Espíritu Santo es el conducto, y ya termino con esto, es el conducto a Cristo mismo cuando Cristo venga en el rapto, así como lo escuchás. Él mismo es el encargado de recoger a los suyos de los cuatro extremos de la tierra, y vamos a ser convocados por esa trompeta final y mayúscula y gloriosa que suena en la boca de Cristo, ¿no? Él con voz de arcángel y trompeta de Dios. Pero la trompeta hay que soplarla. ¿Viste cuando Jesús sopló? ¿Qué dijo cuando Jesús sopló sobre los discípulos? Cuando hizo y sopló sobre, ¿qué dijo? Reciban el Espíritu Santo. Así que cuando Cristo venga es el soplo del Espíritu Santo en la boca de Jesús. Y para eso, y para ser parte de eso, y no estar con la medida mínima, simplemente de ser sellados para salvación y nada más, sino llenos de poder, llenos de autoridad, llenos más allá de nombramientos, más allá de distinciones en lo humano, ser como Esteban, cuando ni siquiera Esteban era diácono, andaba haciendo maravillas, andaba haciendo milagros y prodigios, porque Esteban era diferenciado en eso, que era una persona llena del Espíritu Santo. Así que en este tiempo, en esta frase tan pequeña de hoy, pero con tanto cúmulo de cosas que Dios nos está hablando acá en Efesios 5 y versículo 18, potenciate, hermano, porque sos vaso, sos templo y sos canal del Espíritu Santo. Si te santificás de todas las demás cosas que te quieran afectar para mal, serás instrumento de gloria y serás una persona, aún como el caso de Pedro, que se cumplió aquello que Jesús dijo, que los que creían en Él aún harían cosas mayores que Él, porque Él iba al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Él iba a pedir al Padre por los que estaríamos aquí en la tierra, y el mismo Pedro, con su sombra, sanaba a los enfermos. Inclinamos nuestro rostro y oramos, y le decimos al Señor, gracias, gracias Rey, porque podemos ser llenos del Espíritu Santo. Decirle, Señor, yo voy a buscar la llenura del Espíritu Santo, hoy y cada día. Señor, yo te pido que venga esa sed, que venga esa premura, esa necesidad, que venga ese embate, ese empuje del cielo, donde algunos, Señor, se refugaban, pero algunos otros en minoría quedaban en el aposento alto, los 120, para así ser ellos la diferencia marcante de una historia que tú habías empezado, pero que seguirías a través de los ungidos. Porque así como el Padre te envió, tú nos envías a nosotros, Rey, para ser, Señor, aunque nuestra sombra, la proyección de nuestra vida, sea un ejemplo de tu grandeza transformadora, y seamos de testimonio, y seamos revestidos de poder, porque así sería, Señor, que lo dijo tu palabra, cuando recibiéramos el Espíritu Santo recibiríamos poder. Amado, que en esta hora, Señor, cada uno, cada vez más, sean ganadores
de esto que se da como resultado de tu obra en la cruz del Calvario, Jesús. Por tu sangre tenemos acceso al vino nuevo. Tenemos acceso, pero queremos pedirte que seamos para este vino nuevo, para esta unción linda y fresca, que podamos ser, Señor, odres nuevos también. Que califiquemos en el envase que somos nosotros, el odre, siendo renovados y no los de siempre y los de antes, sino que estemos de acuerdo y en conformidad con tu voluntad, Señor, para que odre nuevo y vino nuevo se conserven mutuamente. Queremos ser conservados por la unción de tu Espíritu Santo. Aleluya. Amado, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a adorar en esta maravillosa y magnífica presencia de Dios. Nosotros que somos codiciados del cielo, hermano. Somos vistos como vasos, creados, transformados. No éramos, pero ahora somos en Cristo Jesús. Somos vasos. Somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor nos hizo para sí, nos hizo para Él. Como el templo de Salomón estaba magníficamente hecho según el modelo, según el diseño, según lo que Dios había querido y en el tiempo marcado. Pero no serviría de nada si ese magnífico templo no fuese llenado del Espíritu Santo. Sos algo maravilloso, sos hechura de Dios. Dios te hizo de nuevo, sos una criatura nueva. Lo viejo pasó y aquí todas las cosas han sido hechas nuevas. Sos un odre nuevo. Y hay énfasis en esto en este momento, donde vos tenés que superarte a vos mismo y alcanzar el ser esa persona nueva que para este tiempo nuevo, en esta etapa nueva que tenemos como iglesia, tenés que ser un odre nuevo para que el vino nuevo, la unción nueva que Dios nos está dando y que nos quiere dar para una etapa gloriosa como la que ya empezó, sea algo en lo cual te puedas contener y mantener. ¿Sabés que puede pasar eso? Sino que el vino nuevo no puede ser contenido por el odre porque es odre viejo. Y eso es lo que a veces pasa. Hay gente que como que se pierde en vez de mantenerse y ganarse. Como que se rezaga y como que se ladea y como que se hasta termina ausentando. Mirá lo que pasa. Dios ha venido hablando eso en estos días. Pero que eso no sea una cuestión en ninguno de nosotros, sino que para esta unción linda de este tiempo de la gracia, Dios te encuentre renovado, te encuentre como una persona que ha renovado su pacto con Dios. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.